Hay a veces, ¿viste cómo dice el refrán popular? Cocodrilo que se duerme, cartera, ¿no? Billetera. Bueno, o cartera, sí, para la dama. O zapatos, ¿no? Para el caballero. A veces a la iglesia le pasa un poco así. Es como que nos dormimos, ¿viste? Y el cocodrilo es el enemigo, ¿viste? Que nos quiere morfar. Así que está bueno que cada tanto venga una palabra que nos despierte. Justamente esta semana hemos examinado y estamos transitando, terminamos hoy, mañana empieza el último tramo de la semana 6, el camino y los pasos que son necesarios ¿para qué? Para el desarrollo de un avivamiento, ¿sí? Entonces, bueno, no podemos repetir todo, ¿no? Para aquellos que nos visitan hoy, le decimos, estuvimos viendo Avivamiento hasta lo último de la tierra, un libro de devocionales diarios que nos fue inspirando y llevando adelante el tema que tiene que ver con que viene un tiempo muy especial para la tierra, el tiempo profetizado en el libro del profeta Joel, donde dice la palabra de Dios que vienen tiempos complejos, difíciles, complicados, pero en los que la iglesia va a ser guardada por el Señor y van a venir estos tiempos finales que siempre se ha dicho, ¿no? De guerra, rumores de guerra y pestes y hambrunas y bueno, todas esas situaciones que algunos dicen siempre existieron, pero sí, cada vez los ciclos se acortan, ¿no? Cada vez se repiten más rápidamente y por otro lado la intensidad, No sé si vieron la pirotecnia que hubo en esta semana que pasó entre la OTAN y Rusia y Ucrania, bueno, y toda esa historia, como un ejemplo, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar preparados para un avivamiento que, como estuvimos viendo, tiene que ser evangelizador. ¿Por qué? Porque en estos tiempos finales, si hay algo que la gente necesita, es escuchar palabra de Dios, es escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la buena noticia de salvación, para que la gente no se pierda. Dice el Señor que Él quiere que nadie se pierda. ¿Cuántos quiere el Señor que se pierda? Ninguno, nadie, ¿no? Entonces tenemos que meternos en este mover del Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento, ahí la iglesia temprana, la iglesia que vemos en el libro de los Hechos, y el testimonio de estos 21 siglos ya prácticamente, ¿no? Estamos viendo el 21, así que 20 siglos han pasado, han transcurrido y bueno, justamente todo esto que podemos leer en la Biblia y lo que hemos vivido nosotros en nuestras generaciones son parte del proceso del avivamiento que viene avanzando. En realidad algunas personas dicen, no, lo que pasa es que el capítulo 2 de Joel se cumplió en el libro de los Hechos cuando relata que Pedro predicó y se convirtieron como 3.000 y los bautizaron. Y hubo todo un avivamiento fuertísimo y bueno, hubo nuevas lenguas, pero hubo especialmente lenguas que tienen que ver con lo que hoy nosotros diríamos los traductores, ¿no? Porque bajaron del aposento alto y comenzaron a decir las buenas noticias de salvación a las personas que estaban ahí, que habían venido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y que eran de distintos lugares y escuchaban que hablaban en sus lenguas maternas, ¿no? Entonces decían, ¿cómo? Estos que son galileos, estos que son de acá de la región, ¿cómo es que hablan en latín? ¿Cómo es que hablan en egipcio? ¿Cómo es que hablan en arameo? ¿Cómo es que hablan en hebreo? Bueno, y seguramente en algún dialecto más que nosotros hoy tal vez no tenemos noticia, que sería de la región, ¿no? Porque los judíos habían estado tanto tiempo cautivos que vieron cuando un pueblo es trasladado a otro lugar durante siglos, como en el caso del pueblo de Israel, las lenguas van cambiando, ¿no? Y a veces se van mezclando. Nosotros tenemos el argentino, en realidad nosotros no hablamos español, ¿no? No hablamos castellano, hablamos argentino. Y si te vas a Córdoba tenés una tonada, y si te vas a Corrientes tenés otra tonada. Bueno, y así sucede con las lenguas, ¿no? Que se van modificando. Así que seguramente muchas lenguas. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante incluso aprender idiomas y cada misionero a los que nosotros sostenemos muchas veces tienen que aprender idiomas de las culturas a las que ellos van a misionar, justamente para poder hablarles a las personas en su propia lengua, ¿no? Eso sucedió milagrosamente en aquel momento. Pero ¿qué pasa? En realidad, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que en el libro de los Hechos, en la predicación de Pablo, comenzó Joel 2.
a cumplirse, pero no es que fue total, ¿no? Sino que estamos en este proceso que va a terminar en el último gran avivamiento, un avivamiento global, un avivamiento muy fuerte. Entonces, vemos en algunos libros de la Biblia algunos ejemplos, como en el caso del libro de Esdras, en el caso del libro de Nehemías, y son un valioso ejemplo de cómo el pueblo de Dios nos muestra las tareas que son necesarias, que tienen que ser parte del avivamiento. ¿Amén? Tienen que ser parte. Yo les leo algunas nada más. Muchas son conocidas porque las hacemos. Otras tal vez es como que a veces pasan como de largo. Pero están todas en la Biblia. Si ustedes estuvieron leyendo el libro, ¿están leyendo el libro? ¿Sí? Hay 3 que lo leyeron. Bueno, está bueno, y aparte están los videos, ¿vieron? Que mandamos cada mañana, que complementan o que hacen un resumen un poco de ese día. Pero si están leyendo el libro, en el libro se fue detallando cada uno de estos puntos un poco más especialmente, ¿no? Anunciar el Evangelio a toda persona, tarea que es necesaria para que venga el avivamiento. Hacer discípulos de todas las naciones. Bautizar a los que creen, ¿se acuerdan? Es parte del mandato. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, a los que creen, bautícenlos. ¿Y qué más? Enséñenles, enseñar a los nuevos creyentes, o sea, ser discípulos, discipularlos. Sanar enfermos, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Expulsar demonios. Hay espíritus que no salen si no es con oración y ayuno, y es necesario que la iglesia sea la que interviene en la vida de personas que vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona esté tan mal? ¿No? Y parece que no aprende, parece que no escucha. Bueno, que tiene 1 demonio, 2 demonios, 10 demonios adentro. Por supuesto, la psicología, la parapsicología y todas las ciencias humanas muchas veces se descreen de eso, y lo mandan a la iglesia cuando ya no hay más nada que hacer, ¿no? Dice, bueno, a vos solamente te salva un milagro. Así que ahí lo mandan a la iglesia. Pero en realidad podría ser lo primero que hacemos para que no tenga que sufrir ni gastar tanto dinero en profesionales. Los bendecimos a los profesionales, pero a veces las actividades demoníacas son mucho más poderosas y más fuertes que lo que un profesional puede arreglar. Y necesita de un trato espiritual, ¿no? Bueno, como les decía recién, hablar en nuevos idiomas, hacer guerra espiritual, porque la Biblia nos dice que la lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra personas, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de los aires, ¿no? de las regiones celestes. Una dimensión espiritual, podemos decir hoy, usando una palabra un poco más contemporánea, una dimensión espiritual a la que no accedemos con nuestros sentidos naturales o normales, ¿no? Por ejemplo, los espíritus inmundos no se ven con los ojos de la carne, pero sí alguien que tiene, por ejemplo, el don de discernimiento espiritual puede darse cuenta cuando una persona, por ejemplo, está afectada por un problema espiritual, ¿no? Entonces dice, esta persona necesita liberación. Bueno, anunciar arrepentimiento y perdón, algo tan importante que siempre en la Biblia de tapa a tapa se anuncia. Yo charlaba con mi familia en estos días que en algunos casos escuchamos predicaciones que son hermosas. Y algunos a veces me dicen, che, pero tenés que predicar un poco más así, no tanto palo, un poco más amor, ¿no? Porque Dios no vino a condenar el mundo. Claro que no lo vino a condenar. Cuando la querían matar a piedrazo a la chica esta que la habían encontrado ahí en el acto mismo, dice la palabra, ¿no? En adulterio, la querían matar a piedrazo. Entonces, claro, ¿vieron? Jesús dice que escribía en tierra, ¿no? Escribía en el polvo. Se ve que puso un nombre. No sé por qué la querían apedrear a ella, pero no lo querían apedrear a él, ¿no? ¿Esposo de quién sería el que estaba con ella en la cama? ¿No? Entonces, yo me imagino que probablemente el nombre que estaba escribiendo en el polvo, Jesús, era el nombre del muchacho que estaba allá y que a él no lo quisieron apedrear, ¿no? Porque se apedreaba solo a las mujeres, parece ser, ¿no? Entonces, ¿Jesús qué le dijo? Bueno, el que no tenga ningún pecado, que sea el que primero arroje la piedra, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? De a poquito, empezando por los más viejos, empezando por los mayores, que dijeron, cuidado, nos descubrió, largaron la piedra y se fueron. Y así fueron largando y ninguno la apedreó, ninguno le tiró la piedra. Entonces, ¿él qué le dijo a la chica? Bueno, ninguno de estos te condenó, ¿no? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Y eso es lo que no nos gusta que nos digan, ¿no? Que no pequemos más. Dios es amor, Dios nos perdona, Dios es bueno, perdón y amor, pero para que haya perdón y amor de Dios tiene que haber primero arrepentimiento. Entonces no es ser duro, es decir la verdad.
Sin arrepentimiento no va a haber avivamiento. Si nosotros no somos capaces de darnos cuenta que lo que está mal en nuestra vida tiene que salir para que venga lo nuevo de Dios, lo bueno de Dios, porque nunca va a habitar el Espíritu Santo de Dios, nunca va a cohabitar con otro espíritu. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso algunos dicen, seguramente que los endemoniados no tienen a Cristo, porque donde está el Espíritu de Dios no debería haber ningún demonio. Sin embargo, muchas veces tal vez no hay una posesión demoníaca, pero sí hay una opresión, ¿no? Una opresión, hay una constante opresión. Entonces, qué importante que nosotros nos arrepintamos, porque entonces viene el perdón de Dios, que es el que nos puede sanar, que es el que nos puede liberar, que es el que puede restaurar nuestra vida de todo lo malo que pudo haber habido hasta el día de hoy. Por eso siempre los cristianos decimos, lo mejor está por venir, porque como orábamos recién que decía Beto, bueno, gracias Señor, porque hoy ya al darnos la vida es un milagro, porque nosotros tendríamos que estar muertos, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte, y ni vos ni yo, no hay justo ni siquiera uno. Entonces ahí se ve la gracia y el favor y la misericordia de Dios, en el perdón de Dios. Pero Él está esperando que todos, dice la palabra, procedan al arrepentimiento, para que venga la gracia de Dios. La salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se la crea, ¿no? Yo soy salvo, yo fui caminando a Luján no sé cuántas veces, yo no sé cuántas velas prendí, yo no sé cuántos altares visité. Sin embargo, la Biblia dice que no es por obras, porque nos vamos a gloriar nosotros en cosas que nosotros hicimos, cuando en realidad la salvación viene de parte de Dios gratuitamente, porque Él nos ama tanto que mandó a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Él pagó el precio del pecado por el cual nosotros deberíamos haber estado clavados en esa cruz. Él lo hizo por nosotros y por eso es gratuitamente, porque en realidad, como dice nuestro presidente, no hay nada gratis, ¿no? Todo, alguien paga las cosas. Y en la fe pasa exactamente lo mismo. Alguien pagó el precio de nuestros pecados. No es que, listos, ahora estamos libres porque Dios es bueno. No, Él pagó el precio que teníamos que pagar nosotros en la cruz, muriendo. Y como recién decíamos, ¿no? Se decía, bueno, gracias porque nadie derramaría la última gota de sangre de su vida por tu vida, por mi vida, por nuestra vida. Pero encima, además de eso, además de que probablemente nadie lo haría, si alguien lo hiciera, no sería igual suficiente, porque fue una sangre especial, fue una sangre de un cordero. Antes se elegía el mejor corderito, el más perfecto posiblemente que hubiera, que no tuviera defectos físicos, que no tuviera mancha, ¿no? en su pelaje, que fuera, no sé, todo blanco, todo negro, todo rojo, todo colorado, pero difícilmente nosotros o alguien pudiera derramar una sangre tan pura como la de Jesucristo, ¿no? Que fue el único humano que no tuvo pecado, porque Él fue tentado en todas las cosas, pero la diferencia fue que Él nunca pecó. Por eso Él pudo ofrecerse, tampoco nadie lo mató, Él entregó su vida en rescate por nosotros, ¿no? Y Él pagó el precio, y la sangre derramada fue una sangre que, por eso dice, porque yo no entendía, ¿viste? Cuando yo escuchaba a los cristianos hablar, decía que la sangre me limpió, yo no entendía, al contrario, me va a teñir todo de rojo, me va a manchar todo de rojo. No, pero se refiere espiritualmente a que esa sangre es tan pura que puede limpiar todo lo impuro de mi vida, ¿no? De hecho, dice que Jesucristo va a venir con un manto que no va a ser blanco, va a ser un manto teñido de rojo, ¿no? Aludiendo justamente a que Él fue el que derramó la sangre. Hago toda esta explicación que alguno que hace años que viene a la iglesia dirá, pero ¿por qué tanta vuelta? Bueno, porque si alguno de los que está viendo por internet escucha esto, entienda el mensaje, porque el mensaje tiene que ser bien entendido para que entonces la persona pueda creer y pueda proceder al arrepentimiento para no perderse. Entonces, anunciar arrepentimiento y perdón de pecado. Las dos cosas van juntas. Solo arrepentimiento no sirve. Si me arrepiento, Dios me perdona, me salva, porque me ama. Pero amor solamente no sirve, es gracia de Dios y verdad de Dios. Porque la verdad es lo que nos hace libres. Si no nos dicen la verdad y nos dicen solamente que Dios nos ama y todo está lindo y todo está bonito, muchos van a ir a terminar en el infierno. Y va a ser carga de la iglesia por no anunciar toda la palabra, todo el evangelio, todo el consejo de Dios. Gracia y verdad, arrepentimiento y perdón. Entonces, también tenemos que ser testigos de lo que Él hizo, de lo que está escrito en la Biblia y lo que dijo. No podemos, decía uno de los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es ser testigos, ¿no? Y todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que desarrollar en este camino
de avivamiento, ¿sí? Entonces, comenzando a revisar, como les dije recién, vuelvo al texto, comenzando a revisar esos libros que les dije de Esdras y de Nehemías, especialmente en este tiempo hemos visto el libro de Nehemías, se presenta el relato del pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia y una etapa que los decidieron ellos la reconstrucción, ¿no? Entonces, yo no sé si les puedo leer de acá porque esta letra es muy chiquita, voy a intentarlo. Ustedes van a ver en pantalla algunos versos, ¿no? Nehemías capítulo 8, versos 1 al 3 y después parte del 9. Bueno, les leo acá esta parte que tengo en el apunte, que es el que ustedes van a recibir. Si alguien está viendo por internet o lo ve grabado después, les decimos que en cada tanto aparece un código QR en el video que aparece en YouTube, y si escanean ese código QR van a poder entonces pedirnos los materiales, estos materiales que usamos. Perdón, me desenfoqué porque mi cabeza estaba en otro lado. Bueno, Nehemías 8 en adelante dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, o sea, estaban todos en el mismo lugar y en el mismo sentir, ¿no? Porque es como si fuera uno, aunque escucharon, todo el pueblo. Ahí no estaban solamente los hombres, estaban los hombres, las mujeres, los niños, todo el pueblo. Me encantó, hace poco tuvimos la bendición con mi esposa y algunos hermanos de visitar una iglesia acá en Santa Rosa, Varela, una bendición tremenda. Justamente la congregación se llama La Verdad os hará libres. Y me encantó porque estaba todo el pueblo, la iglesia estaba llena, una iglesia chica, ¿no? Tal vez un poco más chica que la nuestra, pero estaba llena y había muchas familias. Y dentro de lo que eran familias había muchos matrimonios. Y todos los matrimonios, la mayoría eran matrimonios jóvenes. Y todos los matrimonios jóvenes tenían 2, 3, 4 pibes. Y todos los pibes eran de 1, 2, 3, 4 años. Entonces ustedes se están imaginando lo que les estoy contando, ¿no? Un lugar más o menos chico, toda la iglesia, todos los matrimonios, los abuelos, los jóvenes, los niños, los niñitos, todos los niñitos. No se fueron a la clase cuna, no se fueron a la clase de párvulos ni al el entretenimiento. No. Estaban cada uno con su papá y su mamá, al lado, sentado al lado, con su mamá y su papá. Alguno cada tanto se levantaba y hacía alguna cosita. Hermoso cuando el momento de la alabanza y la oración, todos los nenes alabando y adorando a Dios como si fueran personas, no sé, estaban en el tercer cielo adorando a Dios. No había ninguno que les diga tenés que cantar, tenés que decir, tenés que levantar las manos. Una lección, ahí yo me acordé del pasaje que dice de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza, ¿no? Porque alabando con un corazón puro, ¿no? Bueno, pero dice, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está enfrente de la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley del Señor. El Señor se lo había dado a Israel por medio de Moisés. Bueno, ahí siguen algunos versículos más y después dice, Esdras llevó la ley ante la asamblea. Asamblea quiere decir eso, ¿no? La reunión de todos los que se apartan para juntarse, para reunirse, ¿no? Esdras llevó la ley ante la asamblea, entonces la leyó en presencia de ellos. Y todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro. ¿Cómo estaban? Muy atentos a la lectura del libro de la ley. Después ustedes lean completo los versos 1 al 9, para que tengan la idea completa. Esto es un resumen, ¿no? Pero justamente la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la ciudad implicaba, en primer lugar, la reconstrucción de las vidas de las personas que habían estado, muchas de ellas, cautivas en Babilonia, en esta oportunidad. Y otros habían quedado sin ser llevados al cautiverio, pero habían quedado en medio de los escombros, de las ruinas, sin tener tierra para cosechar, sin tener semillas, o sea, la pasaron mal. Fueron años de decadencia, de mucha dificultad. Sus corazones estaban, otra que corazón con agujeritos, estaban destrozados. Estaban destrozados porque muchos de ellos habían perdido muchas mujeres que habían perdido a sus esposos, que cuando vino Babilonia a conquistarlos, los mató. Muchas familias quedaron sin sus esposos, sin sus padres de familia, muchos hijos sin padres, muchas mujeres viudas, muchos esposos sin las esposas
porque a las que eran lindas se las llevaron para sus harenes. A muchas las violaron y las mataron en el momento, ahí en la toma de la ciudad. O sea, se dan cuenta, ¿no?, lo que habían vivido. Entonces ellos estaban destruidos. Si vos estás pensando que tuviste algún problema, compará con lo que vivió esta gente y te vas a dar cuenta que lo nuestro, muchas veces, nuestras quejas, son un poroto al lado de lo que muchas veces mucha gente sufre, ¿no? Mucha gente padece. Entonces, la reconstrucción del templo y de la ciudad implicaba la reconstrucción primero de las vidas de esas personas. Como dice el Salmo 127.1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Después sigue diciendo, léelo, ese salmo es hermoso, ¿no? Después dice, si en la ciudad no está el Señor, en vano vela la guardia. O sea, por más que pongan atalaya, que pongan guardas, ¿no?, el enemigo va a venir y va a arrasar, porque Dios es el único que nos puede defender de los ataques del maligno. Entonces, solo Dios, yo pensaba en esto, ¿no?, y me anoté esta frase, solo Dios puede reconstruir la Argentina. Ni los que estaban antes, ni los que están ahora, ni los que vengan después. Solamente Dios. Y está pasando algo tremendo, está pasando algo tremendo. Dios, la iglesia se está despertando, está comenzando un avivamiento en la iglesia de Cristo y hay ya ciudades como, creo que les mostré el caso de Rosario, en Santa Fe, una de las ciudades más impetuosa, donde impetuosamente el narco ha avanzado sobre los gobiernos y sobre todas las autoridades y todas las entidades y sobre las familias, porque las familias, ¿qué van a hacer, no? Si salen a la calle a matar gente y es muy difícil defenderse, ¿no? Como pasaba en El Salvador y que también está habiendo un avivamiento, no solamente, no lo digo desde el punto de vista político, o al menos no solamente, sino que también está habiendo y no estoy haciendo una defensa ni ataque de ningún signo político, simplemente estoy describiendo la realidad. Es indudable que está habiendo un cambio. Y yo digo, gloria a Dios, ¿no?, que ese cambio siga prosperando y que pase lo que dice el Salmo. Me acuerdo de otro Salmo también, creo que es el 128, que dice que es hermoso el hombre que teme al Señor y que su familia, ¿no es cierto?, los hijos son como las plantas de vides alrededor de la casa, ¿no?, y él tiene aceite y tiene mosto, ¿no? Bueno, la prosperidad, la bendición se medía muchas veces siempre en los frutos de la tierra, ¿no? Entonces, y dice, qué hermoso cuando un país está gobernado, cuando una nación está gobernada por Dios. Así que les animo a leer esos salmos, 127, 128, porque solo Dios puede reconstruir nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra Argentina. Amor, paz, justicia, verdad, libertad, solo pueden provenir de Dios. Y el avivamiento es divino. O sea, el despertar espiritual en una persona, en una familia, en un barrio, en una ciudad, en una nación, es de origen espiritual, es de origen divino, pero su materialización es a través de los hombres, de las mujeres, es a través de la iglesia, es a través de nosotros. Por eso es que Dios nos necesita despiertos. Ahora, no hay nada que nosotros podamos hacer para fabricar el avivamiento, pero el avivamiento viene cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y Él comienza a usar la vida de nosotros, por ejemplo, para hablar del Evangelio, por ejemplo, para predicar el arrepentimiento, para que las personas pasen de muerte a vida, para que acepten a Cristo, para que se encuentren con Dios, no con nosotros, no con una religión, no con una iglesia, se encuentren con Dios y sean salvos. Y entonces al ser salvos van a ser salvos sus familias, porque dice, serás salvo tú y tu casa. Y al ser salva la casa, comienza a haber una antorcha encendida en esa manzana, y si se enciende esa manzana, se puede encender el barrio, y la ciudad, y la provincia, y el país. ¿Amén? Entonces el Señor nos quiere usar nuestra vida como instrumentos en sus manos. La evangelización debe ser la vida normal de la iglesia, no un esfuerzo de un domingo especial que vamos a salir a hacer lo que deberíamos hacer. ¿Cuándo? Siempre tiene que ser algo natural, tiene que ser algo normal. Pero Dios, Él nos usa conforme a su voluntad. Así que es destacable lo que vimos en esta semana en la lectura del libro, que tiene que ver con la palabra, con la lectura de la palabra, porque esa fue la chispa que encendió el fuego. Hubo un avivamiento. Para los que no conocen la historia, el templo se reconstruyó. Esdras
fue el que tuvo a cargo la reconstrucción del templo. Y Nehemías fue el que tuvo a cargo la reconstrucción de la muralla, porque en ese tiempo una ciudad que no fuera amurallada era pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Los pueblos se las pasaban de lugar en lugar a ver qué rey tenía la espada más larga, ¿no? Qué rey conquistaba más, tenía más súbditos porque cobraban impuestos, ¿no? Vos te pensaste que los impuestos te lo cobra el gobierno argentino, ¿no? No, siempre fue así, ¿no? Bueno, el engaño del impuesto de los poderosos. Pero ese es otro tema, no para una predicación. Así que todo comenzó por la chispa, que encendió el fuego del avivamiento en esa comunidad, una comunidad encendida por la Biblia, por la palabra. Encima nosotros tenemos ventaja, porque hoy nosotros tenemos toda la palabra encarnada que fue Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha hombre, que no solamente habitó entre nosotros para traer la salvación, para morir por nuestros pecados, sino también fue el ejemplo. Él es el sumo ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, a Él lo podemos ver porque Él hizo lo que dijo. Al revés de los seres humanos, ¿no? Que dicen y no hacen. No, Él hizo lo que dijo, Él cumplió. Él dijo, yo no vine para abrogarla y para quitarla, yo vine para cumplirla. Así que Él vino a cumplir la palabra. Podemos tomar ejemplo de Él. Y entonces, la Biblia en las casas, en el templo, en las plazas de la ciudad, hacen que la palabra esa que dice la misma Biblia, que permanece para siempre y que no vuelve vacía, pueda cumplir ese plan redentor de Dios. Y todo fue porque ellos se pusieron a leer. Cuando vos lees Nehemías 8, agarré la Biblia que tiene la letra más chiquita, pero dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea, hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían, y era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Desde el alba, dice la otra versión, desde el alba hasta el mediodía. Y a veces acá nos quejamos de que el mensaje dura más de 40. Duró 45. Y duró 1 hora. Desde el alba hasta el mediodía. Y no era una predicación con imágenes y con PowerPoint y con proyector y con luces. Era la lectura de la Torá, el rollo, en un púlpito de madera que habían improvisado ahí en el momento. Y se subió y a voz en cuello, sin micrófono, sin audio, sin compresores, sin efecto de qué sé yo, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha estaban, nombra a un montón de sacerdotes y levitas, ¿no? Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Masaías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Hasbadana, Zacarías, Mesulam. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. No dijo, ahora en pie. No, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras estuvieron en pie desde el alba hasta el mediodía. Entonces Esdras bendijo. ¿Se acuerdan de mi predicación que me senté en la silla con los pies así estirados, no? Se dan cuenta que no es un invento mío. Se dan cuenta que no es un capricho, no es una cosa que a mí me parece que hay que hacer, ¿no? Sino que la palabra se merece todo nuestro respeto, ¿no? Entonces, Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán,
Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y oyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Así que ustedes después pueden leer todo el capítulo completo, leer el libro de Nehemías. Yo me acuerdo, me impactó, una vez un amigo me regaló un libro que se llama Pásame otro ladrillo, y es justamente el estudio de este tiempo de Nehemías, ¿no? Y me impactó, y cada tanto lo releo porque es tremendo el ejemplo que tiene para nosotros, ¿no? Después les voy a decir un pasaje que a nosotros nos pegó mucho hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, una iglesia encendida puede hacer que una comunidad esté encendida, porque esa palabra que permanece para siempre y que no vuelve vacía cumple el plan redentor. Pero todo esto fue espontáneo. La gente pidió el libro, pero no como parte de una estrategia, sino queriendo obedecer la ley de Dios. Y esto nos muestra que había llegado el tiempo de Dios, lo que se llama el kairos, un kairos de Dios, un tiempo de mover espiritual de Dios en medio de la gente. Dice, el maestro Esdras se puso en pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Esdras, quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo. ¿Por qué dice bendijo a Dios, el gran Dios? Porque ellos estaban acostumbrados a la idolatría y adoraban otros dioses. Eran el pueblo de Dios, pero adoraban otros dioses. El paganismo los había ganado a ellos. El Señor en su palabra dice que se conviertan ellos a ustedes y no ustedes a ellos, pero a ellos les sucedió que se habían convertido a otros dioses. Por eso tiene que aclarar la palabra que Esdras, el sacerdote, bendijo al gran Dios, al único Dios, al Dios verdadero. Y todo el pueblo levantando las manos. ¿Viste cuando te dicen, levanten las manos? Y todo el mundo está así, ¿viste? Y vos decís, ¿qué les pasa? ¿Viste? No, la gente sola levantando las manos, respondieron, amén y amén. O sea, así es, sí, lo queremos esto, que así sea. Y luego adoraron al Señor, hasta el punto que se llegaron a postrar con el rostro en tierra. Y aunque lo anhelemos, los hombres no podemos manipular el avivamiento. Aunque querramos que venga eso, solamente el avivamiento irrumpe como si fuera una tormenta inesperada, pero es también la respuesta al clamor del pueblo de Dios, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Te mostraré cosas grandes, cosas tremendas, cosas que son incluso ocultas, que nadie conoce. Así que tenemos que clamar. Pero son esas tensiones teológicas. ¿Cómo? Lo tengo que pedir, pero no lo puedo provocar. No, el que lo trae es Dios, pero yo lo tengo que pedir, ¿no? Son esas dos tensiones teológicas. Es como cuando decimos, la salvación no se pierde, pero la tengo que cuidar con temor y temblor. Son esas tensiones que nos hacen guardar un equilibrio para que sea sano. La adoración también fue espontánea. Ellos habían perdido toda práctica, toda experiencia litúrgica. Ellos habían estado sumidos en idolatrías paganas. Pero fíjense cómo el verso 6 dice, levantando sus manos. Una señal de adoración. Levantar las manos es una señal de rendición a Dios. Ahora, no quiere decir que si levanto las manos soy espiritual y si no las levanto no soy espiritual. No tiene nada que ver, pero es una demostración, una actitud pública, incluso. Algunos dicen, bueno, a algunos le da vergüenza, pero no importa, es para Dios, no es para los que te miran. Si el que te mira y no quiere levantar la mano, que no la levante, es problema de él, pero se está perdiendo. Me acuerdo de esa canción, yo no lo entendía esto, yo soy re bautista de la vieja guardia y esto no lo entendía, pero yo escuchaba esa canción pentecostal que dice, cuando levanto mis manos, ¿no? Y todo lo que viene, todo lo que sucede en el interior de la persona. Y yo no lo comprendía porque me rehusaba a levantar las manos, hasta que cuando comencé a levantar las manos y empecé a sentir algo que no se puede explicar con palabras, vos le decías a todo el mundo, levantá las manos, pues no sabés lo que te está perdiendo. De lo que Dios hace en una forma que no es física, no es que sentís burbujas, mariposas en la panza, como dicen los que se enamoran, o que sentís qué sé yo qué. No, es algo que Dios hace en nosotros
por nuestra señal de humillación delante de su presencia. Es como cuando viene uno con una 45 y te le pone en la espalda y te dice arriba las manos. Y vos no decís, no siento levantar las manos. No, a mí no me parece que hay que levantar las manos. Yo para mí, si no las levanto es lo mismo. No se va a decir levantar la mano porque te encaja una 9 milímetros, ¿no? Entonces, levantás las manos. Pero Dios no nos fuerza, pero te das cuenta cómo el pueblo de manera espontánea comenzó a adorar hasta llegar a poner su rostro en tierra, ¿no? Justamente adorador, la palabra griega es proskunete, que quiere decir el que se postra, ¿no? O sea, el que se arrodilla. Me encanta, me viene a la mente, claro, yo tengo más o menos calculado un mensaje de 40 minutos, pero me empiezo a acordar de estas cosas y se las cuento y se va una hora. ¿Qué le voy a hacer? Me acuerdo que cuando la gente empezó a ir al que hoy es el museo de la casa de Juan Wesley, en Escocia, donde al lado de su cama, la madera de pinotea del piso de las casas antiguas, al lado de la cama estaba curva para abajo, o sea, estaba gastada y más clarita, ¿no? Porque ahí era donde se arrodillaba a orar. Oraba tanto tiempo de su día, o sea, oró tanto tiempo de su vida. ¿Y saben lo que oraba Juan Wesley? Avivamiento. Él clamaba por un avivamiento. Y fue una de las piezas claves del avivamiento en Europa, empezando por Nueva Escocia, en Europa, y él empezó ayudando a la gente de la calle, dándole de comer a la gente de la calle, dándole de comer a los que estaban en necesidad, ayudando a los que estaban abandonados. No había Ministerio de Bienestar Social, ni de Capital Humano, ni nada de eso. Así que, bueno, y en muchos países tampoco lo hay, ¿no? Para los que nunca salieron de Argentina, ¿no? No existen los hospitales públicos, por ejemplo. Entonces, claro, porque a veces nosotros no tenemos idea de lo que tenemos, ¿no? Cuando no lo tengamos nos vamos a dar cuenta de lo que teníamos, pero Juan Wesley, que no tenía nada de eso, lo tenía Dios, y en su oración hizo que el pueblo de Dios sea la mano de Dios, sea los brazos de Dios, sea la frazada en el invierno de Dios para la gente que estaba en necesidad. Así que qué importante que es ser un proscunete, ser uno que se postra, ser uno que dobla rodillas. ¿Se acuerdan que siempre decimos el eslogan ese, ¿no? Del Departamento Nacional de Misiones? Las misiones se hacen con las manos de los que dan, ¿no? Pero también se hacen con las rodillas de los que oran, ¿no? Así que no fue algo descontrolado, no fue algo emocional, no fue una euforia así manipulada psicológicamente como a veces se puede llegar a ver en algunos lugares, sino que fue una adoración espontánea. ¿Cómo fue? Espontánea, y fue profundamente, porque espontáneo no quiere decir que no pueda ser emotivo, ¿no? No, porque Dios te puso emociones en la vida. ¿Vos sentís emociones? ¿Sentís alegría? ¿Sentís tristeza? Bueno, eso lo puso Dios, así que no es que sea malo, que sea emotivo. El problema es cuando la motivación es la emoción, ¿no? No va por ahí, ¿no? Pero las emociones surgen, entonces esa adoración evidentemente, por lo que narra, después lee todo el capítulo, lo que narra Nehemías, fue emotiva y fue fervorosa, fue de inspiración divina y fue provocada, ¿por qué? Por la palabra. Ellos escucharon la lectura de la Torá, escucharon que era lo que ellos tenían, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros y algunos de los profetas y algunos libros poéticos de Proverbios, de Salmos, nada más. Así que al escuchar la ley, no se había leído la Escritura desde la época de Josué. O sea, cuando habían entrado a Canaán, imagínense, pasaron muchos siglos. Ellos habían estado de acá para allá, que los asirios, que los babilonios. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron con la palabra, para poder ponerla por obra, desobedecieron. Venimos desobedeciendo de Adán y Eva, ¿no? Podés comer de todo menos de esto. ¿A dónde fueron a comer? De lo que no se podía. El hombre siempre la desobediencia a pie de pedido, ¿no? Entonces, el Señor dijo, vayan por todo el mundo a anunciar las virtudes de Dios, de la salvación, de la liberación, de la provisión de Dios. Y los israelitas dijeron, no, todo para nosotros, ¿no? Se quedaron ellos y bueno, justamente gracias a eso fue que Pablo,
uno de los perseguidores de la iglesia, después se transformó, Saulo, mejor dicho, se transformó en el Pablo que llevó el evangelio a nosotros, ¿no? A los que no somos judíos. Y así se esparció por todo el mundo, ¿no? Así que el incumplimiento de la palabra y la idolatría que los había asumido, en ese momento se rompió, porque al escuchar la palabra ellos lloraron y adoraron. Dice Nehemías 8:6, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén, y luego adoraron al Señor postrándose rostro en tierra. Así que todo terminó con un profundo arrepentimiento al comprender la palabra que los llevó a la consagración. Fíjate, arrepentimiento, comprender la palabra, consagrarse. Nehemías, que era a este punto el gobernador puesto por Artajerjes, como los levitas también, que habían explicado la lectura de la ley de Dios, los animaron en ese momento a no entristecerse, sino a celebrar, a compartir la comida, a compartir la bebida, a estar alegres, porque el gozo del Señor, en el gozo del Señor es que tendrían fortaleza, tendrían fuerza. Y lo consagraron como día santo, consagrado al Señor. Y luego examinaron la palabra que les recordaba el mandamiento acerca de la fiesta de las enramadas, que la volvieron a celebrar. A partir de ahí no la estaban celebrando, la volvieron a celebrar durante 7 días, como era la costumbre, ¿no? Porque era un mandamiento. Y fíjense, ese día lo consagraron al Señor. Por eso yo los hincho tanto. El día que elegimos para juntarnos, el día del Señor es todos los días. No es que, no, tiene que ser el sábado, no, tiene que ser el domingo, no, tiene que ser el miércoles, no, el día que sea. Pero el día que decidimos juntos consagrarlo para el Señor, no te mates haciendo otras cosas para que después vengas a la casa del Señor destruido. ¿Por qué? Porque es necesario que ese día sea consagrado para Dios. Usa todos los 6 días restantes para todo lo que quieras. Pero el día que consagrás al Señor, consagralo para el Señor. Ya empezá la mañana alabando, adorando, leyendo la Biblia, poniéndote en clima, ¿no? Como hoy juega Racing, ya no sé si habrá terminado, pero yo estaba escuchando un poquito la radio porque quería ver cómo venía la mano, ¿no? Porque yo no soy de Racing, pero quiero que gane Racing porque es argentino. ¿Cómo cambiaron las cosas? Miren, les voy a contar. Le dije a mi esposa, porque dice, ¿por qué les estoy diciendo esto? Mi esposa me dice, te estás preparando para el culto, escuchando la radio, escuchando fútbol. Le digo, no, ¿sabes qué pasa? Que me llamó la atención algo muy poderoso que escuché. Cuando Racing sale campeón, que vence al Celtic, bueno, los jóvenes no van a entender nada, pero esto fue hace mucho, en la década del 60, ¿no? En el equipo de José, y sale campeón por primera vez un club argentino en un torneo internacional. A la semana siguiente, cuando vino de regreso del viaje de Europa, tuvo que jugar, ¿saben con quién? Con Independiente, que es su rival, es como un Boca River, ¿no? Racing Independiente. Entonces, le tocaba jugar en la cancha Independiente. Jugaron en la cancha Independiente. Le había ganado al Celtic, no sé cuánto, si 1-0, 2-0. Independiente le ganó a Racing 4-0. Lo mató, lo pasó por arriba, al campeón del mundo. Y en ese tiempo había tribuna local y visitante. Y estaban con la Copa Libertadores todas las chicas vestidas de rojo para entregarle, qué sé yo. Y Racing tenía la Copa Internacional que habían ganado contra los escoceses. Y entonces dieron la vuelta olímpica en la cancha Independiente. Si hoy pasa eso, los chicos del diablo sacan las ametralladoras y los fusilan ahí, no queda uno vivo. Pero sucedió que los de Independiente los aplaudieron a los de Racing por haber ganado el torneo en el extranjero, porque eran un club argentino. Y se me confirmó lo que a mí me sucedió en esa década. Yo era chiquito, ¿no? Imagínense, nací en el 59, así que estamos hablando del 60 y pico. En esa época le tocó, vieron que hay décadas que gana más River, otra que gana más Independiente, otra que gana más Boca. Bueno, en esa década le ganó muchos torneos locales Boca. Así que mi viejo, que tenía un Jeep azul, le había pintado como en el capó, el Jeep tiene una moldura así en el medio, le había pintado la moldura de amarillo, ¿no? Bien fanático de Boca. Y yo que tenía 3, 4 años, mi viejo en la Boca, en San Telmo, con 3, 4 años me ponía en la punta del Jeep, iba tocando bocina, ¿no? Porque Boca había ganado. En las calles de San Telmo, ahí en Caminito, ahí, entre las cantinas. Y todo el mundo comiendo pizza y tomando cerveza. Y cuando entrábamos con mi viejo a las cantinas,
porque había ganado Boca y me ponía la camiseta de Boca y bueno, todo el mundo cantando Viva Boca, qué sé yo. En la cantina adentro estaban los que tenían la camiseta de River, los que tenían la camiseta de Independiente, los que tenían la camiseta de Racing, de San Lorenzo, de Vélez, de todos los clubes. Y se cargaban y qué sé yo, pero todos celebraban y todos festejaban. Y todos estaban contentos por ser argentinos. Y a veces le ganaba uno y otras veces ganaba otro. ¿Por qué te cuento esto? ¿Qué nos pasó? Que no podemos salir a la calle con una camiseta de otro club porque corres el riesgo de que te peguen un balazo. O como mínimo que te tiren un botellazo, como mínimo. Como le pasa a los micros, ¿vieron? Cuando van de una cancha a la otra, que los matan a botellazo. Y a veces a tiros también. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Tenemos que, como pasó en Rosario, tenemos que declarar. En Rosario declararon Rosario, ciudad de paz. Bueno, tenemos que declarar Quilmes, ciudad de paz. Berazategui, ciudad de paz. Varela, ciudad de paz. Buenos Aires, Argentina, país de la paz de Dios. Pero la paz de Dios la tenemos que llevar nosotros con nuestra actitud de ser obedientes a la palabra, leer la palabra, obedientes a la palabra y adorando a Dios, públicamente, adorando a Dios, levantando las manos, postrándonos en tierra, mostrando ese arrepentimiento genuino, porque al comprender la palabra ellos se consagraron y por eso Nehemías como gobernador, él junto con Esdras y junto con los levitas, fíjense que los levitas no eran solamente instrumentistas, sabían la ley, sabían la palabra para poder explicarla a la gente, para poder explicarla al pueblo. La función de los levitas era una función profética, no era solamente instrumentista. Eran conocedores de la palabra para poder también ayudar en el... Por eso para nosotros es tan importante el ministerio de adoración. Porque es un rol importantísimo en lo cultico, ¿no? En la liturgia, en lo que es público. Entonces, consagrá tu día. Consagrá tu día que elegiste para el Señor. Y evidentemente tanto Esdras como Nehemías fueron líderes claves para el avivamiento, como les dije, como los levitas, pero ¿por qué? Porque estaban preparados. O sea, necesitamos formación, necesitamos capacitación, por eso hacemos los discipulados. Pero también es vital madurez, es vital carácter, tener carácter. No ir hoy para acá, mañana para allá. Hoy estoy allá arriba, quiero hacer todo, mañana estoy abajo deprimido, me quiero ir, me quiero desaparecer, me quiero divorciar. Subimos, bajamos, subimos. No, carácter, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que aplomarnos. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo a vivir en bienestar. ¿Quién le va a ayudar a la gente a vivir en bienestar? Si no somos nosotros. No porque seamos mejores, sino porque tenemos al maestro de los maestros y al autor de la vida, ¿no? Y él es el que nos enseña a vivir bien. Entonces, somos nosotros los que podemos llevar ese bienestar a la gente. La disposición al servicio, o sea, ellos tuvieron oración, ayuno, obediencia a la palabra, llenura del Espíritu Santo y disposición al servicio. Todo eso fue vital para la determinación que ellos tenían. Me anoté acá en Nehemías 2:20, nosotros teníamos un estandarte colgado acá, me acuerdo. Esta fue la primera pared que se hizo. No había ninguna pared y esta se hizo. Y en la pared decía, el estandarte decía, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y ese versículo, ¿saben por qué estaba colgado ahí? Porque habíamos hecho la primera pared en base a ese versículo. Y lo primero que hicimos fue colgar el estandarte. Porque esa era la determinación que teníamos. Ustedes podrán decir ahora acá, pero somos un puñado, somos pocos. ¿Sí? En esa época éramos pocos, éramos menos. Y se hizo todo este auditorio, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? Porque hemos sembrado mucho en misiones, en cosas que no se ven acá, pero que están, ¿no? Hay una iglesia de la Puerta Sur en Mar del Plata, hay una iglesia de la Puerta Sur en Málaga, y bueno, y en un montón de otros lugares que no tienen el nombre de la Puerta Sur, hemos sido colaboradores, hemos puesto algún ladrillo. Algún día, para que no te sorprendas, cuando vayas al cielo, te va a abrazar alguien que te va a decir gracias por la ofrenda que ustedes mandaron a mi pueblo ahí en Chaco o en Formosa o en Corrientes o en Andalucía o en Málaga, ¿no?
gracias, porque por esa ofrenda vino el Evangelio, por esa ofrenda se construyó un templo. Entonces, tenemos que tener esa determinación. La historia del cristianismo nos demuestra que cada vez que hubo líderes que enseñaron y predicaron la palabra, lleno del Espíritu Santo, hubo avivamiento. Y la presencia de Dios, por su Espíritu, es la que genera una sensibilidad a la voz de Dios y vivifica, vivificando la palabra, trae convicción de pecado y arrepentimiento. Tiene que haber convicción de pecado y arrepentimiento. Por eso es tan importante la participación de los levitas, de los ujieres, o sea, de cada uno que tiene una función. Desde el que acomoda la silla, el que pasa los videos o la Biblia o las canciones, el que predica, el que toca un instrumento, todos son necesarios, todos son importantes para que el ministerio de la iglesia avance. Dice, termino con este versículo, Nehemías 8, 7 y 8, dice, los levitas le explican, bueno, habla, ahí da los nombres de los levitas, ¿no? Y dice, le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Nosotros tenemos una tremenda bendición. Creo que el 99,9%, por las dudas, dejo un 0,1% de probabilidad. Pero el 99,9% de los que estamos acá sabemos leer y escribir. De ellos era al revés. Había un 1% que sabía leer y escribir. Los demás, nadie sabía leer, mucho menos escribir. Nadie. Así que dependían de que alguien, encima estaba ese altar de madera que habían hecho, ese púlpito de madera, para que esté en más altura, y gritaba fuerte, pero imagínense una plaza, todo el pueblo, así que los levitas se habrán dispuesto de tal manera que iban repitiendo, ¿no es cierto?, la escritura y la iban desglosando para que, con palabras que la gente pudiera entender. Y seguramente algunos incluso en dialectos que pudiera entender, porque habían estado tanto tiempo esclavos de otras culturas que tenían incluso otras lenguas, ¿no? Así que por eso lo de diversas lenguas también es necesario. Así que cada uno de nosotros tenemos que ser ladrillos en el edificio de Dios, puestos para servir a los que están a nuestro alrededor. Van a venir entonces la confesión de pecados, o sea, al comprender la palabra y al ponerla en práctica en nuestra vida, viene la confesión de pecados, o sea, porque la Biblia es como un espejo, ¿no? Y yo leo la Biblia y veo lo que está bien y lo que está mal, y entonces puedo decir, esto que está mal, me tengo que arrepentir, y puedo pedir perdón y pedirle perdón a Dios y recibir su perdón. Entonces viene la confesión de pecado, se comienza a cortar los malos hábitos cuando dice que eso está mal y me dice, Betty, no peques más, no lo hagas más. Eso es arrepentimiento, ¿no? Iba para allá, ¿se acuerdan? Siempre decimos, robaba, no robo más. Mentía, no miento más. Yo no le voy a hacer levantar la mano a nadie. Pero si yo dijera, levanten la mano los que alguna vez mintieron, creo que todos deberíamos levantar la mano porque todos alguna vez mentimos. Y así podríamos seguir con un montón de cositas que son, bueno, pero una mentirita piadosa, ¿no? Bueno, pero... No, el que mentía no mienta más. Es más, dice la Biblia, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedirle perdón y no mentir más. Betty, no peques más porque si no, no vamos a entrar. Pero no es condenación, es verdad. Ahora, lo bueno es que Dios nos perdona y lo mejor es que la gracia de Dios viene sobre nuestra vida y dice, está olvidado, te arrepentiste, lo confesaste, pediste perdón, ¿estás dispuesto a no hacerlo más? Por eso dice, se van los malos hábitos, porque si yo sé que ponerle una cucharada de azúcar a cada mate me va a terminar trayéndome diabetes. Cuando tenga diabetes no puedo decir, ¿por qué Dios tengo diabetes? Porque le pusiste una cucharada de azúcar a cada mate. Lo tenés que dejar de hacer porque te hace mal. Y si vos dañás el templo del Espíritu Santo, vas a terminar dañado vos. No es que Dios te castiga y te manda la enfermedad. Me la agarré con la diabetes y puede ser con cualquier otra cosa, que viene por una mala alimentación.
Hay gente que se le quiebra los huesos por una mala alimentación. Hay gente que tiene problemas de gastritis por una mala alimentación y así podríamos seguir. Bueno, llevarlo al plano espiritual. Robar, mentir, engañar, adulterar, falsificar y todas las cosas que están en la Biblia y las que también nosotros sabemos por nuestra conciencia, las tenemos que sacar de nuestra vida para poder vivir vidas victoriosas. La vida victoriosa es la que trae el gozo del Señor. Uno comienza a tener gozo independientemente de la circunstancia que nos rodea, porque comienza a vivir ¿cómo? Bajo el temor del Señor. Hay que vivir bajo el temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces comenzamos a poder vivir lleno del Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo está en nosotros cuando nosotros dijimos, Señor, vení a mi vida. Pero Él solamente llena aquellos vasos que se vacían de todo lo impuro, de todo lo malo. Odres viejos, el Señor quiere transformarlos en odres nuevos para poder recibir lo nuevo de Dios, lo bueno de Dios. Pero necesitamos deshacernos de toda la maldad, de toda la malicia, de todo mal hábito. El árbol bueno, ¿qué fruto da? Da buen fruto. El árbol malo da mal fruto. Tengo que ver mi fruto porque dice la palabra, por su fruto lo van a conocer. Si mi fruto está siendo malo, es porque algo está mal en mi vida y lo tengo que sacar para que entonces pueda venir lo bueno de Dios. Un mal hábito, ¿con qué se reemplaza? Con un buen hábito. No se puede dejar el vacío. Si yo dejo el vacío, el mal hábito vuelve o sigue estando. Necesito entonces que venga sobre mí toda la plenitud de Dios, toda la bondad, toda la gracia, toda la misericordia. Por eso me arrepiento y pido perdón. Y entonces comienzo a dar testimonio y comienzo a tener mucho fruto. ¿Y para qué? ¿Para vanagloriarme? No, para la gloria de Dios. Mi vida, cuando mi vida es así, comienzo a llevar gloria a Dios. No quiere decir, dar gloria a Dios no quiere decir que hay que estar todo el día, gloria a Dios, aleluya, ¿quién vive? Cristo, gloria a Dios, aleluya, como un lorito. No, no es eso. Dar gloria a Dios es que me vea mi vecino y que me vea que lo que predico, vivo. Que me vea mi prójimo, que me vean mis hermanos, pero también especialmente que me vean los que no me ven habitualmente, viviendo una vida correcta. Y lo más importante, cuando estoy solo y nadie me ve, ahí donde me ve Dios, en el secreto, ahí yo sea íntegro. No que afuera sea de una manera y adentro sea de otra. Que en la iglesia sea de una manera y con mi esposa sea de otra. Sino ser íntegro, ser verdadero. Y entonces viene todo el bien de Dios porque lo promete el Señor. Amén. Así que yo quiero pedirte que terminemos en oración. Si alguno viera esto más adelante y quisiera conversar con nosotros, estamos dispuestos. Ya explicamos lo de la cruz, lo de la muerte. No expliqué lo de la resurrección, pero simplemente digo, Cristo no quedó clavado en una cruz, Cristo no quedó encerrado en una tumba, Él fue puesto en un sepulcro y resucitó, volvió a la vida. Y es esa justamente la autoridad que Él tiene para darnos vida a nosotros, aunque muramos. Por eso dice la Biblia, el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Así que yo quiero animarte a que vos consideres en este día si tal vez le tengas que entregar tu vida a Dios, porque ese sería el primer paso. Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a Él. Y después dice que cenaré con Él y Él conmigo, dando una imagen de intimidad, de comunión, de afecto, de amor, de estar juntos, porque Él quiere estar con nosotros. Pero Él no entra a la vida de nadie que no le dé permiso. No entra a la vida de nadie que no se lo pida. Por eso tal vez sea de alguno que mire por internet, o sea de algunos que hoy está aquí entre nosotros, mientras todos podemos inclinar nuestro rostro, porque es una oración entre Dios y yo, entre vos y Dios. No importa el de al lado, no importa el de atrás, no importa el de adelante, ahora somos vos y Dios, yo y Dios. Y le puedes decir, Señor, te pido que vengas a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón
por todo lo que hice mal y que me separó de vos. Todos hemos hecho cosas malas. No hay ninguno de nosotros que no tenga algo de que arrepentirse. Pero especialmente si nunca antes lo hiciste, o si hace mucho lo hiciste, si necesitas reencontrarte con el Señor, tal vez hoy le puedas decir: yo, Señor, yo me quiero reencontrar con vos. Yo quiero volver a vivir la vida a tu manera. Ya intenté vivirla a mi manera y no siempre me fue bien. Pero quiero tener esa vida victoriosa, quiero tener esa vida de gozo, de alegría, de paz, aún en medio de las dificultades y aún en medio de las tormentas. Si vos hoy le estás diciendo esa oración o alguna oración similar, si querés, mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados, si estás en tu casa y lo querés hacer, podés hacerlo, levantar una mano y decirle: yo, Señor, sin tener vergüenza y sin tener temor. Yo, Señor, yo te pido perdón, me arrepiento y quiero esa nueva vida. Quiero comenzar de nuevo, aunque ya la haya comenzado otras veces. Quiero comenzar de nuevo, una nueva vida. Si estás en tu casa y nos querés mandar después un mensaje o dejarnos en el formulario de contacto un dato para que te conectemos, vamos a poder ayudarte en algunas cosas. Si vos estás acá, yo te digo, Dios ve tu corazón. Si vos levantaste tu mano, Él ve tu decisión y Él va a obrar conforme a tu fe. Porque Él siempre dice: conforme a tu fe te sea hecho. Y vamos a orar todos ahora para terminar. Vamos a decirle: Padre nuestro, te damos gracias por el avivamiento que viene. Creemos que viene un avivamiento. Aunque algunos digan que no, aunque algunos digan que todo va a estar mal, nosotros decimos: para el mundo todo va a estar mal. Para nosotros todo va a estar cada vez mejor. Todo va a estar bien. Porque vos, que nos estás despertando, nos vas a traer avivamiento, ese avivamiento que viene. Gracias, Señor, por el ejemplo de Esdras y de Nehemías. Gracias, Señor, por los levitas que supieron llevar a cabo lo que quisiste hacer con tu pueblo de ese entonces. Ahora nosotros, hoy, tu pueblo aquí, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a tu presencia. Hoy nosotros queremos ser ese pueblo, ese tu pueblo, que tiene hambre espiritual, que solo puedes saciar comer tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñar las Escrituras. Por eso te adoramos. Te adoramos, Señor, porque al descubrir en las Escrituras cuán grande es tu amor por nosotros y tu presencia en el Espíritu Santo que siempre nos acompaña, hoy nosotros hacemos fiesta espiritual. Como las fiestas de tu calendario eterno, como esa fiesta de las enramadas que ellos recomenzaron a celebrar una vez más, y esos 7 días de fiestas donde no había tristeza, sino alegría, porque vos estabas en medio de ellos con tu palabra y con tu presencia. Bueno, nos recuerdan, Señor, tu provisión, nos recuerdan tu cuidado, nos recuerdan tu perdón, tu misericordia, nos recuerdan la libertad que nos das, nos recuerdan la salvación que tenemos en vos, que es maravillosa. Por eso, gracias, Señor, por una salvación tan grande. Te damos muchas gracias y te alabamos y te adoramos y bendecimos tu nombre. Y queremos que con nuestra vida podamos llevar gloria a tu nombre. Que podemos exaltar tu nombre. Cuando nos vean podamos ser esas cartas leídas que dice la palabra del Señor. Que podemos ser ante los que nos rodean y nos están observando. Para que al verte a vos y copiarte a vos y hacer lo que vos hacés, Señor, como vos nos enseñaste. Yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. Bueno, que te podamos ver, Señor, lo que vos hacés, lo que nos has mostrado, nosotros lo podamos hacer con todos aquellos que hoy están a nuestro alrededor, para que también ellos bendigan tu nombre y glorifiquen tu nombre. Y se cumpla tu palabra que dice que toda rodilla se doblará y que toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos. Amén. Amén. Dios te bendice.